Muy bien, gracias Sara por leer Esdras 3 y gracias a todos por acompañarnos hoy en esta mañana. Vamos a ser edificados y animados por la palabra de Dios. Me gustaría recordarnos que la semana pasada tuvimos un grupo de invitados que fue de mucha bendición recibir a otros hermanos y hermanas en Cristo. Ya sabéis que vino un grupo de Estados Unidos para ver un poco lo que estamos haciendo aquí en Videa como iglesia local, también para aprender acerca de la cultura vasca, ver la necesidad de seguir llevando el evangelio a las naciones y sobre todo pues explorar qué lugar, qué rol tiene la iglesia local en esta extensión del evangelio, digamos, ¿vale? Entonces fue una semana para ellos, yo creo que de mucha bendición, y también para algunos cuantos de nosotros pudimos también disfrutar de los talleres que hicieron y las enseñanzas sobre la iglesia local y sobre pues cuál es la misión de la iglesia. Hablamos también de la importancia de vivir todo centrado en Dios mismo y vivir y hacer todas esas cosas para su gloria. Entonces pues también tomamos un pequeño descanso de Esdras para ver 1 Corintios 1 el domingo pasado, y yo creo que si estuviste aquí fue de mucha bendición ser animado recordando que Dios es fiel en hacer esta obra de no solamente salvarnos, sino permitirnos reunirnos como pueblo suyo, y Dios sigue siendo fiel para edificar su iglesia hasta el día de hoy. Pues hoy vamos a retomar Esdras 3. Entonces, yo sé que siempre estoy consciente de que al volver al Antiguo Testamento quizás nos cuesta más. Es como más cómodo estar predicando a través de uno de los evangelios, el Evangelio de Juan, por ejemplo, que habla tan claramente sobre la vida de Cristo y sobre todo cuando estamos volviendo a estos libros del Antiguo Testamento, es un reto, pero queremos llegar a ver a Jesús en cada pasaje también del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, rápidamente vamos a hacer un muy breve resumen de lo que hemos visto ya hasta ahora en Esdras, ¿vale? Como hemos dicho, pues es un libro del Antiguo Testamento que sobre todo tiene que ver con la restauración del pueblo de Dios. Ya sabemos que llevaban más de 70 años en exilio, viviendo fuera de Jerusalén, en Babilonia. Tuvieron que abandonar sus casas, fueron llevados a otro lugar bajo otros líderes. El templo ya había sido destruido. ¿Y qué es lo que hemos visto en Esdras 1 y 2? Que pues en primer lugar Dios, quien utiliza un rey incluso pagano para traer restauración a su pueblo después de 70 años de cautiverio, pues por fin bajo el nuevo rey de Persia, Ciro, les da permiso para volver a Jerusalén, pero no solamente para volver, sino también les da permiso para volver a edificar el templo en Jerusalén, ¿vale? Y pues sabemos según capítulo 1 que algunos se levantaron, estaban entregados, digamos, a esa idea de volver, y otros vemos que se quedaron. Y sobre todo hemos estado viendo cómo la restauración espiritual comienza en Dios. Es decir, que Dios quiere traer restauración a sus vidas, y también hasta el día de hoy Dios quiere traer restauración a nuestras vidas. Luego en capítulo 2, ¿qué hay? Una lista de nombres, una lista bastante larga además que Johnny nos leyó hace 2 domingos. Pero más allá que esa lista de nombres, vemos personas que de verdad en la historia representaban el pueblo de Dios y de verdad volvieron de Babilonia, salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén. Y yo creo que sobre todo eso nos hace recordar que Dios es un Dios personal y un Dios cercano. Son personas que de verdad experimentaron la gracia y la misericordia de Dios. Y pues Dios es quien les despertó la necesidad de ver la necesidad de Él, ¿verdad? Es Dios que les dio el deseo de volver a su tierra.
Entonces, obviamente hubo mucha alegría de parte del pueblo de Dios, pero también, imagínate, habría cierta incertidumbre de cómo iba a ser, de qué es lo que iban a encontrarse ahí al llegar a Jerusalén. Pero sabemos al final del capítulo 2 que Esdras dice que toda la congregación unida como un solo hombre estaban ahí reunidos y hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, y así termina el capítulo 2. Y hoy llegamos al capítulo 3, donde ya por fin, por lo menos ese primer ese primer retorno habían llegado, estaban ya presentes en Jerusalén y ya están a punto de empezar con la obra. Entonces, el tema principal que vamos a ver esta mañana tiene que ver con un nuevo comienzo. Vamos a hablar de las prioridades y también la importancia de la adoración. Entonces, podemos empezar a preguntarnos cuáles son las prioridades de nuestra vida, cuál es el objeto de nuestra adoración, a quién o a qué estamos adorando. Pues vamos a orar y luego ver lo que Esdras 3 tiene para nosotros. Dios, yo mismo incluso quiero un nuevo comienzo a la hora de acercarme a ti, Señor. Yo sé que hace un momento tuvimos la oportunidad de orar a ti y yo mismo, Señor, he sido distraído por el micro y por la lista que tenía, Señor. Cosas que sí me habías puesto en el corazón, pero quiero un nuevo comienzo, Señor, para volver a acercarme a ti y decirte gracias, Señor, por tu obra y gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos que hay poder en tu palabra, Señor, y pues yo te pido que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy, Señor. Así que muchas gracias. En tu nombre oramos. Amén. Pues Esdras 3, un nuevo comienzo. Para un pueblo que había sido infiel, ahora tienen la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y por dónde empiezan? Pues no sé si estabas preparado, pero vamos a hablar de altares y sacrificios en esta mañana. Y es ahí donde empieza el pueblo de Dios. Ya que habían vuelto a Jerusalén, ¿qué es lo primero que hacen? Es construir un altar, un lugar para hacer sacrificios, un lugar para reconocer su necesidad de Dios. Entonces, este capítulo de Esdras se puede dividir en dos partes. En primer lugar, es como la restauración del altar, y luego ya en la segunda parte, incluso es como un año más tarde, aunque sea el mismo capítulo, es cuando empiezan a colocar y echar los cimientos del templo, ¿vale? Entonces vamos a seguir este mismo orden y luego pues ver lo que es lo que podemos aplicar a nuestras vidas, ¿vale? El versículo 1 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estando ya establecidos en las ciudades, ¿qué es lo que vuelven a hacer? Lo mismo que hacen al final del capítulo 2, pues el pueblo se junta como un solo hombre. Es decir, que hay un nuevo comienzo, saben que hay que trabajar juntos, quieren seguir a Dios juntos, pero primeramente pues se juntan para hacer algo juntos. Dice en el séptimo mes, algo que fue importante para ellos, porque en el séptimo mes pues celebraron el día de la expiación y también la fiesta de los tabernáculos. Y yo creo que es importante para ayudarnos a entender la importancia del altar y los sacrificios. Vamos a leer un poquito sobre el día de la expiación en Levítico 16, ¿vale? Levítico 16, 29 al 34. Me gustaría leer. Voy a leer solamente el versículo 34, ¿vale?
Y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Eso obviamente fue mucho tiempo antes de lo que estamos viendo ahora en Esdras, pero tenemos que preguntarnos por qué tenía tanta importancia ese sistema de ritos y ceremonias y sacrificios. ¿Por qué fue tan importante? En concreto, ¿por qué fue tan importante el día de expiación? Pues sabemos, según la historia y lo que la Biblia nos enseña, que ese fue el día en que el sumo sacerdote tuvo que hacer expiación por él y por su familia, pero no solo por él y su familia, sino también tuvo que hacer una ofrenda por el pueblo debido a su pecado. Entonces, ¿qué es lo que se hacía el sacerdote ese día? Pues tomó 2 machos cabríos y uno de ellos fue matado como ofrenda. Luego su sangre fue rociada sobre el altar, el lugar santo, para limpiar lo que había sido ya contaminado debido al pecado. Y el propósito fue pues santificar el templo para que Israel pudiera una vez más acercarse a Dios durante ese próximo año. Pero ¿qué es lo que se hacía con el segundo macho cabrío? Pues estando todavía vivo, el sumo sacerdote pues puso las manos sobre su cabeza, confesó sobre él los pecados del pueblo y luego en vez de matarlo lo soltó en el desierto, así llevando como símbolo los pecados del pueblo. Y de alguna manera tenemos que ver a Cristo en esto que es el día de la expiación, ya que estamos en este lado de la historia, tenemos el privilegio de mirar atrás y ver esa obra de Cristo. Aunque los 2 machos cabríos eran inocentes, obviamente pues sirvieron como sustituto, ¿verdad? Como símbolo y sustituto para el pueblo pecador. Y sabemos que debido al pecado, la relación entre Dios y los seres humanos ha sido rota y hay necesidad de una paga. La expiación es esto, es el acto de Dios para efectuar y lidiar con el pecado y traer perdón. Pero obviamente no estamos celebrando el día de la expiación hoy en día con sacrificios de macho cabríos, sino pues lo que celebramos como cristianos es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo quien trajo restauración. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en Hebreos 9:15 nos hace ver la importancia de la obra de Cristo en cuanto a el sacrificio. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Entonces, obviamente Cristo llegó mucho tiempo después de lo que estamos viendo aquí en Esdras, pero ellos tenían la esperanza de que por medio de algún sacrificio Dios estaba haciendo posible pues volver a tener relación con Él. Por eso era de suma importancia si iban a comenzar esa obra pues de hacer paces con Dios. También estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos y sabemos según Levítico 23 que la fiesta de los tabernáculos era para recordar la fidelidad de Dios, para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y dice así en Levítico 23, 42 y 43: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estaban
Lo primero que hacían al llegar a Jerusalén, cuando llegó el 7º mes, fue celebrar y recordar cómo Dios les estaba salvando una vez más, cómo Dios les estaba dando un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en versículos 2 y 3? Pues de repente se levantan los líderes, los que iban a dirigir la obra de Dios, y edificaron el altar del Dios de Israel. No cualquier tipo de altar y no en cualquier lugar, sino como está escrito, dice el pasaje, haciendo referencia seguramente a Éxodo 27, por ejemplo, donde vemos las instrucciones dadas a Moisés de cómo hacer un altar a Dios. Ese fue un altar para ofrecer sacrificios al Dios de Israel. ¿Y dónde fue colocado ese altar de nuevo? Pues sobre su propia base, es decir, que encontraron sus cimientos viejos y ahí mismo es donde reconstruyeron el altar. ¿Y por qué esa prioridad del altar? Porque tuvo también prioridad cuando iban a entrar en la tierra prometida por primera vez, según Deuteronomio 27, se puede leer de eso ahí. Es decir, que hubo necesidad del altar para ofrecer sacrificios, es decir, que entendían su necesidad de tener expiación por su pecado, de alguna manera de recibir un vestimiento para cubrir su pecado. Y el altar representaba esa manera que Dios estaba proveyendo la posibilidad de volver a estar en su presencia a pesar de ser pecadores. Y sabemos que no fue fácil, incluso dice que tenían miedo. No es la primera vez que vemos el pueblo de Dios tener miedo a las otras personas que están alrededor suyo. También tenían miedo en Números 14, después de haber sido rescatados de la esclavitud en Egipto. Incluso llegan a quejarse a Moisés diciendo, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Pero a pesar de tener ese miedo, dice que holocaustos hicieron por la mañana y por la tarde. Estaban celebrando en versículo 4 la fiesta solemne de los tabernáculos otra vez, como está escrito. Fue un mandato de Dios para el pueblo suyo celebrar estas fiestas. Y pues el pasaje continúa en versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Se puede leer más sobre las ofrendas diarias y este holocausto continuo, pero la idea clave que vemos en Éxodo 29 es que habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Es el propósito de poder volver a tener relación con Él. Entonces, al llegar a Jerusalén desde el mes 7, dice en versículo 6, que comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, incluso antes de echar los cimientos del templo. Estamos viendo su nuevo comienzo, que empieza con un altar para ofrecer sacrificios a Dios. Y luego llega la colocación de los cimientos del templo en versículos 8 al 13. Otra vez que hay tiempo que pasa entre versículos 7 y 8, porque ahora están en su segundo año y por fin pues comenzaron a echar los cimientos, ¿verdad? Todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, dice en versículo 8, todos se ponen a trabajar. Qué bendición, ¿verdad? Poder juntarnos con otros que quieren también apuntarnos a Cristo y no solamente eso, sino pues codo a codo luchar en este mundo caído para seguir buscando la santidad. Hay bendición en trabajar juntos, pero también hay conflicto cuando empezamos a trabajar juntos, ¿verdad?
Pero vemos la bendición de ponerse a trabajar juntos. Dice en versículo 9, otra vez, como un solo hombre. Entonces, estamos viendo una vez más la unidad entre ellos para trabajar juntos, para buscar la santidad juntos, como un solo hombre. Es decir, que tenían una misma meta de volver a reconstruir el templo para poder adorar a Dios según su plan que Él mismo había establecido. ¿Y qué es lo que sucede cuando por fin llegan a echar los cimientos del templo? Pues dice en versículo 10, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Es decir, que nada más que echar los cimientos del templo, pues se ponen a adorar a Dios, alegrarse en su provisión, y dice pues según la ordenanza de David, ¿verdad? Y es algo que hemos visto ya anteriormente en la Biblia, en Primera de Crónicas, como pues lo que es apartarnos para el ministerio y con incluso arpas y salterios y címbalos para ayudar al pueblo de Dios a adorarle. Y dice en versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Cantaban, alabando y dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Estaban recordando de la misericordia de Dios para tener un nuevo comienzo. Dice, todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Pero también vemos que algunos lloraban, ¿verdad? Lo que dice en versículo 12, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Por qué será que hay esta mezcla de gozo y alegría también con quizás tristeza? Pues tenemos que recordar que ya habían sido llevados en cautiverio pues 70 años, pero quizás algunos de ellos habían llegado a ver el templo antiguo. Entonces yo creo que de alguna manera los que lloraban es como quizás recordar la preciosidad de lo que era el templo antiguo y reconocer que está en ruinas. Es como qué desastre, pero también alegría porque Dios sigue obrando, Dios es fiel. Entonces algunos daban gritos de alegría. Dice en versículo 13, clamaba el pueblo con gran júbilo. Entonces yo creo que podemos incluso identificarnos con esta mezcla de emociones. Quizás cuando pensamos en el estado de la iglesia alrededor del mundo, viendo pues que hay cristianos perseguidos, hay cristianos también que a veces no siguen fielmente lo que la palabra nos enseña. Incluso tenemos que preguntarnos si estamos siguiendo fielmente lo que la Biblia nos enseña. Pero a la vez hay mucho gozo en recordarnos que Dios es fiel en edificar su iglesia. Entonces, a pesar de las dificultades que podemos tener o los anhelos de seguir siendo más y más parecido a Cristo, podemos gozarnos en la obra que Él sigue haciendo. O incluso en nuestras propias vidas. Podemos tener cierta tristeza por ver cómo seguimos luchando contra el pecado, pero a la vez gozarnos en que la obra de Dios no ha terminado todavía. Él sigue santificándonos. Entonces, si hemos confiado en Cristo, tenemos lo que es la base, tenemos el fundamento, y de ahí pues Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. Entonces me gustaría como poder de alguna manera intentar aplicar este pasaje a nuestras vidas, porque sobre todo yo creo que lo que estamos viendo es que tiene que ver con la adoración, nuestras prioridades y el tema de la adoración. Y sabemos que todo ser humano es adorador
de algo o de alguien. ¿Vale? Sabemos que todos fuimos, según la Biblia, fuimos creados para depender de Dios, para deleitarnos en quién es Dios, para vivir por Dios y para Dios. Pero obviamente no todos adoramos a Dios. Entonces, ¿qué prioridad hay en tu vida acerca de la adoración? Vemos como ellos daban una prioridad a la adoración. Empezaron desde cero a reedificar el templo. Solo tenían las promesas de Dios, ¿verdad? Y antes de intentar hacer algo para Dios, pues empiezan reconociendo una vez más su necesidad. Y es por eso que hacen el altar. ¿Qué prioridad le damos a la adoración? Cuando tenemos un nuevo comienzo, ¿por dónde nosotros empezamos? No sé si tú empiezas edificando un altar declarando tu necesidad de Dios. Yo creo que nuestra tendencia normalmente es intentar poner todo en orden en nuestras vidas. Es lo que la sociedad nos dice, ¿no? Hay que estudiar, hay que encontrar un buen trabajo, luego comprar una casa, quizás encontrar una pareja. Ya cuando tienes la familia bien establecida, pues si queda tiempo, sí, preocúpate de Dios. ¿Cuál es nuestro altar? Quizás no estás convencido de la necesidad de un altar, pero dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay que reconocer que todos hemos ido en rebelión contra de Dios, todos somos pecadores, pero por la gracia de Dios no es necesario hoy en día seguir haciendo sacrificios de animales. Nos dice esta promesa en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo ya ha sido nuestro sacrificio perfecto. Entonces, ¿qué es entonces lo que Dios nos pide de nosotros hoy en día? Claro, no tenemos que volver a edificar un altar para sacrificar animales, sino Dios busca nuestras propias vidas. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es para los creyentes, ¿vale? Es importante porque primeramente tenemos que confiar en Cristo, el sacrificio perfecto, antes de intentar pues darle las buenas cosas que podemos hacer, o simplemente la religiosidad de asistir a la iglesia, por ejemplo. Él busca nuestras propias vidas, Él busca nuestra confianza en Él. Entonces, ¿qué prioridad de adoración hay en nuestras vidas? También para aplicar esto me gustaría destacar la obediencia en la adoración. No solamente daban prioridad a la adoración, sino también daban prioridad a lo que Dios mismo había establecido. Entonces, ¿de qué manera estamos buscando adorar a Dios? ¿Realmente a Dios le importa cómo le adoramos? ¿O nos vale simplemente adorarle como nos dé la gana? Es impresionante ver en este pasaje cómo una y otra vez está diciendo cómo está escrito. Y por eso es tan importante ver la riqueza de la historia de todos esos detalles del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, porque todo nos habla de que Dios establece un patrón. Dios mismo nos explica cómo debemos adorarle. Incluso nuestros hermanos en la fe, antes de nosotros, en la Confesión de Fe de Westminster, establece que la forma aceptable de adorar al Dios verdadero ha sido instituida por Él mismo y por lo tanto también limitada por su propia voluntad revelada, con el fin de que
con el fin de no sea adorado basado en la imaginación y artefactos del hombre o de acuerdo de las sugerencias de Satanás o de cualquier representación visible o alguna otra forma no prescrita en las Santas Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando estamos pensando en la adoración, queremos ser obedientes en la manera de adorar a Dios. Y es por eso que queremos dedicar siempre tiempo a leer la palabra, a predicar la palabra, a cantar la palabra de Dios, incluso orar la palabra de Dios. Queremos también ver la palabra de Dios a través del bautismo y la cena del Señor. Lo que vemos una y otra vez en la Biblia es que Dios es digno de recibir nuestra adoración, pero también, aparte de ser digno de recibirla, nos ha mostrado cómo adorarle. Es decir, que la verdadera adoración tiene que estar centrada en Cristo, nuestro sacrificio perfecto. Entonces, ¿de verdad deseamos adorar a Dios? ¿Damos prioridad a la adoración a Dios? Quizás podemos decir que sí, pero ¿de verdad amamos a Dios por quien es? ¿Amamos a su iglesia? ¿Amamos a su pueblo? Tenemos que preguntarnos de qué manera la palabra informa la manera en que adoramos a Dios. El último punto de aplicación, me gustaría ver el propósito de la adoración. Porque si Cristo es el objeto de la adoración, entonces el propósito de la adoración es glorificar a Cristo. También otra vez citando el Catecismo Menor de Westminster, lanzan una pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O nuestro querido hermano reformador Juan Calvino, él dice: hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Queremos centrar nuestras vidas en la adoración a Cristo. Queremos enamorarnos más y más de Él, y así Él recibe más y más gloria, porque Dios quiere utilizar su pueblo para llegar a las naciones. Y es por eso que en Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué nos enseña? Pues Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere tu corazón. Incluso hay un pastor que dice: la adoración comienza en el corazón, pero siempre se hace visible en nuestras acciones. Es decir, que al final lo que estamos adorando se va a ver. Se hace visible lo que realmente nuestros afectos del corazón. También podemos pensar en la adoración corporativa, digamos, cuando estamos reunidos como iglesia local. También nuestro propósito es glorificar a Dios, es decir, que cualquier miembro en la congregación tiene un papel activo y participativo en la adoración, porque ¿qué es lo que está pasando? Cuando estamos reunidos como pueblo suyo, pues estamos recordando juntos el Evangelio, estamos recordando juntos nuestra necesidad de Dios y su fidelidad para proveer para nuestro pecado. Estamos recordando juntos su provisión. Estamos siendo edificados juntos por su palabra. Estamos cuidándonos unos a otros, que es algo que se hace juntos. Y todo esto es para la gloria de Dios. Cuando nos estamos reunidos, estamos glorificando a Dios juntos. Y es el propósito de la iglesia, ¿verdad? En Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces, para concluir y
luego orar. Cuando tenemos un nuevo comienzo, ¿qué hacemos con nuestro pecado? Vemos que el pueblo de Dios tuvo, por su misericordia, un nuevo comienzo. ¿Y dónde empiezan? Pues recordando una vez más su necesidad, construyendo un altar. Es decir, que todos necesitamos ser purificados, pero ¿dónde buscamos la justificación? Pues en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es como comenzamos la vida con Cristo, simplemente reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que somos pecadores, que le hemos dado la espalda, pero también declarando que en Cristo hay provisión y hay vida. Para el cristiano, que quizás es la mayoría de nosotros, déjame terminar con la lectura de Hebreos 10, 18 al 25 y luego voy a orar. Dice, pues donde hay remisión de estos, hablando de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pues vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra, que a pesar de ver esta historia de Esdras de hace tanto tiempo atrás, Señor, sigue siendo muy relevante para nuestras vidas hoy en día, Señor. Y te damos gracias que ni siquiera tenemos que seguir construyendo altares para sacrificar animales, porque tu sacrificio fue perfecto para perdonarnos, para limpiarnos, Señor. Entonces te pido si hay alguno que está aquí en esta mañana que todavía no ha confiado en el sacrificio de Cristo, que hoy es día de salvación. Gracias que podemos ser limpiados tal como estamos, Señor, simplemente pues reconociendo nuestra necesidad de ti y por medio de fe pues confiando en tu obra. Es una obra tan poderosa porque ya somos salvos por medio de fe. No nos pides salir y pues limpiar nuestras propias vidas y luego pues volver a entrar más adelante. Tú quieres aceptarnos ahora mismo, Señor, porque tú has hecho el sacrificio perfecto. Así que gracias, Señor, te pedimos ayuda para pensar en las prioridades de nuestras vidas, pensar en el lugar de adoración, tanto en nuestra vida personal como en la vida de nosotros como iglesia local, Señor. Quizás incluso podemos estar de acuerdo con todo lo que hemos visto en tu palabra, Señor, pero de manera práctica nos cuesta ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos como pueblo tuyo. Queremos serte fiel, Señor, pero reconocemos que te vamos a seguir fallando, pero tú vas a seguir siendo fiel, así que estamos agradecidos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.